¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Let's go ahead and get started on this last piece. Bien, vamos a empezar esta última sección, esta última lección. Now, what we need to understand about this last piece is that it's completely separate from the first. Ahora, esta última clase, hermanos, quiero que entendamos es separada de lo primero que hemos visto. You have elders and deacons, Hemos hablado de ancianos, de diáconos, and those are the only two appointed offices of the church. y esos son los únicos dos, escrituralmente, los únicos dos ministerios que ejercen estos papeles de liderazgo en la iglesia. And since most of us in here are preachers, La mayoría de nosotros aquí somos predicadores, this is very important for us to take heed to. entonces es muy importante, hermanos, que lo que hemos hablado hoy esté fresco en nuestra mente, esté ahí, ¿verdad? Because you and I stand in front of the congregation every week. Porque nosotros nos paramos en frente de la iglesia, servimos a la obra del Señor. They will hear us speak and teach more than anybody else. Nos van a escuchar a nosotros predicar, enseñar. We will make visits. Vamos a hacer visitas. And sometimes when the elders can't make visits, we'll make visits. Y si no hay ancianos, ¿verdad? Todavía en nuestra congregación nosotros vamos a hacer visitas. We interact a lot more publicly with the congregation. Nosotros interactuamos quizás un poco más con cada uno de los miembros de la congregación. So it's natural for people to look at you as some kind of a leader for us. Así que es natural que la gente lo mire a usted, me mire a mí como un ejemplo, un guía, un líder. Now, it's also natural for us to accept that. También es natural para nosotros aceptar eso. It feels good to be a leader. Se siente bien ser un líder, It feels good to be looked at with that kind of respect. se siente bien ser observado con respeto, But we need to remain humble. pero sobre todas las cosas debemos mantenernos humildes. And we need to remember that that's not our responsibility unless we are elders. Y recordar, hermanos, que nuestra responsabilidad va más allá, ¿verdad? Y las funciones que cumplimos, deberíamos de cumplir con la mira de establecer ancianos. Now, knowing that you all don't have elders in your congregations, Entonces, sabiendo, hermanos, que en sus congregaciones locales no hay ancianos, it's up to you to make that happen. hay una carga en nuestros hombros ahora de poder decir cómo puedo aportar para que haya ancianos en mi congregación. And if you can't remain humble within your congregation, Si no podemos mantenernos humildes en nuestra congregación, you will not have the desire to make men elders no vamos a tener el deseo de hacer ancianos, because you carry the power. porque tal vez muchos hermanos anhelan tener ellos el poder. And it's also important to remember as you're working with your elders También es importante, conforme trabajamos con nuestros ancianos, that your elders are your shepherds, que los ancianos sean nuestros pastores, no different than any other member. no sin diferencia con otro miembro. And it's important to teach your elders Y es importante enseñar a nuestros ancianos that you are one of the sheep. que nosotros mismos somos ovejas. A lot of times what happens is we have a very weird relationship in the church. A veces, hermanos, las relaciones que tenemos en la iglesia son un poco extrañas, Because we're both a sheep in the flock, porque todos somos ovejas del rebaño and we're paid to deliver the message. y se nos paga para dedicar el evangelio. So you're a sheep and you're an employee. Entonces somos una oveja en el rebaño, pero también somos empleados. And so what happens sometimes is
the shepherd and sheep relationship has a tendency to shift to a boss-employee relationship. Entonces lo que sucede, hermanos, es que de repente, y algo que no está bien, es que el anciano pueda sentirse jefe, como en una empresa, jefe del predicador o de los ministros. So it's important for us to remember our place, Entonces es importante para nosotros recordar nuestro puesto, just as much as it's important for us to remind the elders that we're in their flock. tan importante la función que nosotros hacemos en el pueblo de Dios, en la iglesia, como también la función que desarrollan los ancianos. Okay, so when it comes to preaching, we are not elevated any higher than any other member. Así que cuando hablamos de la predicación, hermanos, nosotros no somos ubicados más alto que otro miembro de la iglesia. Again, the only difference is that we teach constantly. La única diferencia entre nosotros y otros hermanos en la iglesia es que nosotros enseñamos más regularmente. We're given the charge to appoint elders when there are none. Se nos hace el llamado a nosotros de estar en la búsqueda de ancianos y diáconos. And the final difference is the fact that we carry a much heavier burden in teaching the doctrine. Y otra diferencia está en que nosotros también cargamos en nuestros hombros la responsabilidad de enseñar doctrina pura. De enseñar doctrina pura a la ley. No matter what congregation you're in, you will teach more than your elders or your deacons or other members. No importa, hermanos, la congregación donde estemos, nosotros, ministros del Señor, vamos a probablemente predicar más que lo que prediquen nuestros ancianos o nuestros diáconos. And that means the words that you say will direct people's lives. Eso significa que lo que usted diga desde el púlpito va a orientar la vida de los demás. You know, we get in the pulpit and we want everybody to see Acts 17:11 with the Bereans. Queremos que cuando nos paremos en frente de las personas puedan tener la actitud de los de Berea en Hechos 17. And that they search the scriptures to make sure that Paul was saying the things that he needed to say. Que dice que ellos, cuando recibieron la palabra, escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Okay? But the fact of the matter is, no matter how many times we tell people and encourage them to follow up, to look at what we're saying to make sure it's right, Pero la realidad de las cosas es que no importa cuánto nosotros repitamos y enseñemos a las personas de qué se trata la voluntad de Dios, in most instances, it's not happening. en muchas instancias o situaciones va a costar que sucedan las cosas. So what happens is they're taking your word ¿Qué pasa si están tomando su palabra and they're applying that to their lives. y están aplicándolo a su vida? And if you veer from the truth, Imagínense que usted y yo, al ser estos responsables de enseñar la palabra, nos desviamos de la verdad, they're going to follow you. ¿qué van a hacer los demás que nos escuchan? Seguirnos. So I wanted to talk about that, and what I want us to see is that the requirements, the things that are expected of the members of the church apply to us as well as ministers. No, for the members. Así que lo que quiero que veamos, hermanos, lo que resta de esta lección es cómo las cosas que se esperan de la iglesia, de los miembros de la congregación, también se espera de nosotros como ministros. So let's look at a few of those things real fast. Let's look at Titus chapter 2. Así que veamos rápidamente estos puntos. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. And as you're preaching to your congregations, remember that we are all ministers. Cuando prediquemos, hermanos, y sirvamos en nuestras congregaciones, recordemos que todos somos ministros. And we need to encourage them in the exhortations that's given to the preachers. Debemos nosotros exhortar y animar a aquellos que están oyendo To live to those same standards. para vivir bajo esos estándares And de la Paul voluntad de Dios. was writing to Timothy and to Titus, two preachers.
Pablo estaba escribiendo estas cartas de Timoteo y Tito a dos predicadores. The only difference is that they're paid. La única diferencia era si ellos estaban siendo pagados. Okay? So let's look at some of these qualifications here, or qualities rather, of a sound congregation. Así que mire las cualidades de una iglesia sana, según las Escrituras. Starting in verse 1. Tito capítulo 2, versículo 1. So Paul's directing his attention to Titus, and he says, "But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine." Pablo está hablando a Tito y le dice, pero tú, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Now we know when the apostles are speaking to these men directly, they're speaking to us as well. Sabemos, hermanos, que cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a Timoteo o a Tito, también nos está hablando a nosotros. Those principles apply to us. Esos principios se aplican a nosotros directamente. Okay, so he starts with that. Speak things which are proper for sound doctrine. Inicia de esa manera, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. And that word right there in verse 2, the very first word, that, Y el versículo 2, esa palabra que dice que, it means so that, or because, or for. la palabra que en el texto original hace referencia a que lo que he dicho antes se une con lo que viene después. And so everything from verse 2 on Todo lo del versículo 2 en adelante depends on whether or not we're preaching a sound doctrine. es sana doctrina. Okay? So let's read verse 2. ¿Ok? ¿Cuál es la sana doctrina? Versículo 2. That the older men be sober, Que los ancianos sean sobrios, reverent, serios, temperate, prudentes, sound in faith, sanos en la fe, in love, en el amor, and in patience. en la paciencia. Does that look familiar? ¿Luce esto familiar, hermano? ¿Ya lo hemos visto en alguna parte? Look, it goes even further. Let's look at verse 3 real fast. Mire versículo 3. Let's look there. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. That they admonish the young women to love their husbands, Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos to love their children, y a sus hijos, to be discreet, a ser prudentes, chaste, castas, homemakers, cuidadosas de su casa, good, buenas, obedient to their own husbands, sujetas a sus maridos, that the word of God may not be blasphemed. para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Likewise, Exhorta así exhort the young men to be sober-minded, a los jóvenes que sean prudentes, in all things showing yourself to be a pattern of good work, presentándote tú en todo ejemplo en todo como ejemplo de buenas obras, in doctrine, en la enseñanza, showing integrity, mostrando integridad, reverence, seriedad incorruptibility, y palabra sana, sound speech, palabra that sana e irreprochable, one who is that one who is an opponent may be ashamed, de modo que el adversario se avergüence having nothing evil to say of it. y no tenga nada malo que decir de vosotros. All that looks very familiar, doesn't it? Todo esto, hermanos, se escucha que ya lo hemos visto, ya lo leí. It's the same information that we see in 1 Timothy chapter 3. Si usted hace una comparación, es la misma información que vimos en 1 Timoteo 3. Now, there's a difference of principle, how that principle is applied. Ahora, hay una diferencia ahí de principios, cómo este principio se aplica. So, what we have here is Titus teaching these individuals. Lo que tenemos aquí es que Dios está mandando a Tito a enseñar a esas personas How to behave in this way. cómo conducirse, comportarse de esta forma. What is it that Titus is to do? What is he training them for? Why is he teaching these principles? Ahora les pregunto, hermanos, ¿con qué propósito Tito tenía que enseñarles estos principios a estas personas? ¿Por qué cree usted? Yes, order. What else? ¿No? Yes. Sound doctrine. Very good. ¿Qué más? ¿Por qué era importante que Tito enseñara estas cosas? Pero que se siguieran admitiendo de ancianos a ancianos,
todas las generaciones, porque es cierto, no tienen. Says that they will raise another generation. That's exactly the answer I was going for. The other two answers are very good. But when we look at what's going on here, Entonces, las dos respuestas que hemos escuchado son correctas, están bien, pero dice que ese era el punto al que él quería llegar. notice that there's a passing on of information. Note, hermanos, que lo que se está pidiendo de Tito es que pase información. En orden heredado. Yeah, heritage. A heritage, yes, yeah, exactly. And so what Paul is telling Titus, he's saying, you need to teach these people. Entonces, lo que Pablo está diciendo a Tito, tienes que enseñar a estas personas How to behave in this way. cómo se deben comportar. Well, if you go back up several verses into chapter 1, Si usted retrocede ahí siempre en la carta de Tito, en el capítulo 1, he just got done talking about the qualifications of elders. Pablo acaba de hablar de las cualidades, requisitos de los ancianos. The exact qualifications that he's telling these people, or he's telling him to teach these people. Imagínense qué interesante que esas cualidades para los ancianos se ven también reflejadas en los aspectos, en las enseñanzas que Tito tenía que enseñar a toda la iglesia. So if we look at Titus, kind of like an instruction manual. Así que vemos a Tito recibiendo como un manual de instrucciones. Okay, so we have a picture of the final product, the elders, which is what Paul does here in chapter 1, verses 5 and following. Primero, Pablo le enseña a Tito, mira, estos son los ancianos y esto es lo que hacen. Capítulo 1, 5 en adelante. Let's say, for instance, you're building a barbecue pit, a grill that came in the mail. Por ejemplo, hermanos, pongan atención. Fíjense que usted le llega una cocina a su casa desarmada. For those of us that look at instructions, Algunos de nosotros veríamos las instrucciones cómo armarlo. you have the picture of what it should look like. Y en las instrucciones tenemos la foto de cómo se mira y armada. And what follows? ¿Y qué es lo que sigue entonces? Usarlo. Pues, use it. Huh? Not, it says now you have to use it. Now we have to use it. Okay? Yeah. So what follows is the instructions. It tells you how to make it look like that picture. Las instrucciones, hermanos, el papelito que viene ahí, nos dice cómo hacer que aquello desarmado llegue al producto final que se mire en la imagen. Nos da los pasos. Right. So verses 5 through 9, Entonces, los versículos 5 al 9 del capítulo 1, they're the picture on the front of the instruction manual. miren hermanos, esa es la imagen enfrente del manual, digámoslo así. Verses 10 through 16, the end of the chapter, Los versículos 10 al 16, hasta el final del capítulo 1, that is how to use that final product. nos enseña cómo usar ese producto final, que The son los elders' ancianos, responsibilities. las responsabilidades de los ancianos. Now, chapter 2, Y ahora, el capítulo 2, verses 1 through 10, versículos 1 al 10, that's how to build the product. ahora eso es cómo construir el producto. It's the instruction manual. Ahí está el manual. Everything God tells us to do, Todo lo que Dios nos llama a hacer, He tells us how to do it. nos enseña, hermanos, cómo hacerlo. But we have to look for the answers. Pero debemos buscar por las respuestas. So, some of us, and I'm bad about this sometimes as well, Algunos de nosotros, y yo personalmente soy malo con eso, will look at the pieces that come out of the box and think, I don't need the instructions. De repente cuando veo algo que tengo que armar y veo todas las piezas, de repente pienso, no necesito la Has instrucción. anybody ever done that? ¿Alguna vez les ha pasado que han querido armar algo sin las instrucciones? Or maybe fixing your car, replacing a piece. O tal vez algún día que nos hemos animado a arreglar un carro nosotros solitos, ¿verdad? Now, how many of you guys came away with extra parts? ¿Cuántos tratando de hacer eso nos hemos quedado con partes extras y esto no iba? Yeah. Hey, guess what? Those extra parts aren't extra parts. Bueno,
tenemos que saber que esas partes extras que nos quedan no son partes extras, ¿verdad? Yeah. And it's supposed to have 3 legs, not 2. Se supone que tenga, digamos, en algún instrumento o algo que tenga 3 capas y tal vez no solo 2 que le hemos puesto nosotros. Because we didn't follow instructions, we messed the whole thing up. Y como no seguimos las instrucciones, hemos dejado aquello mal hecho. Guys, I can't emphasize enough the importance of following these instructions. Hermanos, yo creo que no puedo hallar las palabras cabales para explicar cuánto nosotros debemos apegarnos a las instrucciones que Dios nos da. The only way to fix the problem of not having elders and deacons in El Salvador Escuche bien, la única forma de solventar el desafío que tiene la iglesia en El Salvador de establecer ancianos is to follow the instructions to build the final product. es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado para que todos funcionemos. Ephesians chapter 6 and verse 1, or verse 2, verse 1. Train up your children. Efesios 6:1 dice que debe enseñar a sus hijos. We start here. Empieza desde chiquitos. And they're this big, but they can understand. Before they can understand. Hermanos, incluso desde antes que ellos puedan entender, And you teach them these things in chapter 2. desde antes que entiendan, desde niños, tenemos que empezarles a enseñar las necesidades de ancianos y diáconos en la iglesia. In Texas, I was a youth minister. Ahí en el estado de Texas, yo fui un ministro de jóvenes. And I did that for about 3 years. Trabajé con los jóvenes por 3 años. And in that time, I had several fathers come to me and ask me what they should be teaching their children. Y fíjense, hermanos, que en esos 3 años que trabajé con la iglesia como ministro de jóvenes, vinieron algunos padres y ¿saben qué pregunta me hacían? ¿Qué les puedo enseñar a mis hijos? What's the most important thing, they would ask? Y me preguntaban, Brandon, ¿qué es lo más importante enseñarle a mis hijos? And I would tell them, number 1, follow God. Número 1, yo les decía, sigue a Dios. Number 2, train them to be elders. Número 2, yo siempre les dije, entrénanos para ser un día ancianos. From the time they're old enough to understand you. Desde el momento, hermanos, que sean lo suficientemente maduros para entendernos, We need to teach them how to have patience and not be overly angry. That's not part of the class. es una parte de la clase. People watching. Desde el momento, hermanos, dice, bueno, que ellos son capaces de entendernos, enseñémosles a cumplir los requisitos para ser ancianos. We need to start teaching them that it's important to love their wives just like their own body. Enseñémosles con nuestro ejemplo lo que es amar a nuestras esposas. We need to teach them the importance of teaching their children. Debemos enseñarles con nuestro ejemplo cómo se ama a los hijos. We need to teach them the importance of being temperate. Debemos enseñarles desde su temprana edad cómo ser prudentes. We need to teach them the difference between having money and being greedy. Enseñarles la diferencia entre tener dinero y querer estabilidad económica a ser avaro. And we need to teach them to love souls. Tenemos que enseñarles, hermanos, a amar las almas. Because an elder can't be an elder Porque un anciano no puede ser anciano unless he loves souls. si no ama las almas. It's not possible. No es posible. And so we teach our children to see the soul of a person Así que debemos enseñar a nuestros hijos a ver el alma de las personas and not the flesh. y no su carne. Our world would be so much better if everybody saw the souls instead of the flesh. Yo creo, hermanos, que la iglesia y también nuestro mundo en general sería mejor si nosotros enfocamos nuestra mirada en las almas de las personas y no en su carnalidad. But even in the church, we don't do a very good job teaching that. Pero ¿sabe qué? Incluso en la iglesia tenemos grandes desafíos en este aspecto. We teach our children that it's important to work. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? Tienen que trabajar. We try to teach our children that it's important to go to school. Les enseñamos, tienen que estudiar.
We teach our children that it's important to be nice to others. Les enseñamos que tienen que ser buena gente con los demás. We teach our children responsibility. Les enseñamos responsabilidad secular. And we teach our children some Bible. Y como extra, les enseñamos la Biblia. But we don't teach our children how to take that Bible and apply it to the souls that they should love. Cuando lo que deberíamos estar haciendo es enfocando nuestra enseñanza en la Biblia y en el alcance de las almas de los que están alrededor. Of course, as I say we, I don't mean everybody in this room, but the church as a whole. Sí, y no estoy hablando de personas específicas, sino como un desafío de la iglesia en general. And that's a big part of the problem and why the elders and deacons are lacking so much today. Hermanos, y por ahí pueden estar los motivos por qué nos están haciendo falta los ancianos y diáconos en la iglesia. Because our children, our small children, Porque nuestros niños, nuestras nuevas generaciones are not being instructed in the way that they should go. no están siendo instruidas como deben ser instruidas. And you might ask, well, what about people that are converted later in life? Y usted podría preguntarse, bueno, ¿qué tal de la gente que se convierte ya adulta a Cristo? They're children. Hermanos, son niños. They're children in their knowledge. Son niños en la fe. And we need to teach them in exactly the same way we would teach our children. Y como a nuestros hijos en la carne, también a ellos tenemos que enseñarles como hijos de qué se trata la fe para que lleguen a ser ancianos. Listen, when it comes to having somebody that's baptized, Cuando nosotros vemos a alguien obedecer el Evangelio, ser bautizado, as we're running the race toward God, cuando ellos buscan hacer la voluntad de Dios, and we have this person that wants to join the race, they want to be baptized. y vienen, obedecen el Evangelio, quieren ser bautizados, A lot of times what we'll do is we'll pick that person up and throw them in the water and keep running. lo que a veces error que comete la iglesia es, ok, obedece a esta persona, que siga su camino. And we don't think about them again. Y no hay un seguimiento, no volvemos a pensar sobre ellos. What we need to remember is they need as much instruction as our children do. Lo que debemos entender es que ellos, los recién bautizados, necesitan tanta instrucción como necesitan nuestros hijos. Because they're starting from newborn. Porque ellos están literalmente siendo recién nacidos. And we can't expect them, you wouldn't expect a newborn, after the newborn it comes out, Y no esperaríamos, hermanos, naturalmente que un recién nacido, cuando sale del vientre de su madre, you wouldn't take your newborn baby and set him down on the ground and say, walk, no lo pondríamos a ese bebé en el piso y decirle que camine. right? You wouldn't even set your baby down and set a steak in front of your baby and say, go ahead and eat your steak. No pondríamos a un bebé recién nacido en el piso y ponerle un pedazote de carne para que se lo coma. The baby's not ready for that. Obviamente, por obvias razones no está listo. But with new converts, we have the tendency to put steak in front of them and expect them to be able to eat it. Pero uno de los desafíos y errores que cometemos como iglesia es poner pedazos de carne, right, para los recién bautizados. We expect that once they're baptized, that somehow they gain all the knowledge they need to make it through life. Tal vez esperamos que una vez que son bautizados ya tengan todo el conocimiento para poder enfrentar la vida cristiana. And we allow them to just do their own thing. Y simplemente ellos siguen su camino y no hay una orientación. So here's the problem. Pero aquí está el problema. Let's say a young man was baptized at 22. Por ejemplo, un hombre que fue bautizado a los 22 años. Nobody worked with him. Se bautizó, nadie más volvió con él. So he started reading things on his own. Entonces viene él y sigue en la iglesia, pero empieza a buscar propia información And in some of it, he's reading error. y empieza a leer doctrinas erróneas, doctrinas humanas. And I guarantee you, he's not reading everything that he needs. Y podemos garantizar que no está leyendo todo lo que necesita. So that young man then gets married at 25. Entonces imagínense que ese hombre se casa a los 25 años. And 2 years later, he
and his wife are having a lot of problems. 2 años después, con su esposa, él empieza a tener problemas. And he decides, you know, I'm not happy anymore, so I'm going to leave this marriage. Y él decide, bueno, por estos problemas que estoy teniendo, ya no quiero estar con mi esposa, me voy a divorciar. Because that happens all the time today. Eso pasa seguido, güey. If I'm not happy, next one. La cultura ahora es, si no estoy feliz con mi esposa, que venga el siguiente. So what happens to that man at 27 years old? ¿Qué pasa, hermanos, con este hombre, con este cristiano a los 27 años? ¿Qué pasa con su vida? He divorced his wife for unscriptural reasons. Se divorcia de su esposa por razones no escriturales. Now, when somebody divorces for unscriptural reasons, God does not recognize that divorce. Cuando una persona se divorcia, hermanos, por razones no bíblicas, Dios no reconoce esa separación. And therefore, as this man goes out and he marries somebody else, Imagínense esta persona, este joven, se divorcia solo porque ya no quería estar con esa mujer y se vuelve a casar. he's no longer a one-woman man. ¿En qué estaría cayendo él? He disqualifies himself. Adulterer. Yeah. He's an adulterer. Y la pregunta, then you ask the question. Oh, he disqualifies himself. Y con esa situación en su vida, se estaría descalificando de qué, hermanos? Del ancianato. Because he wasn't taught. ¿Todo por qué? ¿Dónde empezó todo? Porque no fue enseñado. So it's up to us as ministers, as preachers, Así que está en nuestros hombros, como ministros, como predicadores, to make sure that teaching is happening. asegurarnos que la enseñanza está sucediendo. Now, we make sure teaching is happening. Ahora, nosotros podemos asegurarnos que la enseñanza está pasando. The elders make sure that it's proper doctrine that's being taught. ¿Qué hacen los ancianos? Los ancianos aseguran que esa enseñanza que se está dando es pura. And in working together in the way God has set up the order, Y trabajando juntos en el orden que Dios ha establecido, the church can then grow. sin duda, hermanos, la iglesia entonces crecerá. So going all the way back to 1 Corinthians 14, where we started this morning, Así que, para terminar, volvamos de repente a 1 de Corintios 14, donde empezamos esta mañana. it's better to say 5 words and a person understand Es mejor decir 5 palabras que las personas entiendan, than to say 10,000 words and nobody get it. a decir 10,000 palabras y que nadie entienda. It's better to make sure that we are doing exactly the way God wants us to do it. Traduzcámoslo a nuestra lección esta mañana. Es mejor hacer las cosas como Dios ha establecido en su orden, en su organización, Than it is to try and force it into something that it shouldn't be. que hacer lo que a nosotros nos sigue pareciendo que está bien. And that means remembering our place as preachers. Y eso significa, hermanos, recordar nuestro lugar como predicadores. Preachers and members. Predicadores y miembros. That means remembering the importance of the elder-deacon relationship Recordar la importancia de la relación entre ancianos y diáconos and their guiding principles, y sus principios que los guían en la Escritura. and bringing everything together in exactly the organization that God wants it. Y traer todo, hermanos, a colación para una organización como Dios la ha establecido. Anything outside of that causes what? Fuera todo lo demás, fuera de ese plan de Dios, ¿qué es lo que causa? Confusión. Amen. You have any questions or comments? I think we have 5 minutes, right? Bien, tenemos 5 minutos para preguntas, comentarios finales. Hermano, porque hay iglesias que la Biblia habla del diaconado y no ejercen el diaconado. ¿Perdón? La Biblia habla del diaconado y no ejercen el diaconado en muchas iglesias. ¿Por qué no le obedecen a Dios y la palabra nos dice? Hablando de Iglesia de Cristo. Sí, no hay diaconado, alguien que tiene que ver aquello orden y disciplina. No lo ejercen, es necesario hacerlo.
para que la iglesia prospere, tanto espiritual como también en membresía. No solo diáconos, sino también ancianos. Sí, hermano, viene siendo un contexto también, es verdad, pero es necesario eso para que las iglesias vayan prosperando tanto espiritual con la membresía, porque es importante. Claro. Yo creo que ya hemos sido exhortados sobre eso y lo hemos obedecido. Claro. Tal vez esté de acuerdo, pero no lo hemos exhortado. Sí. Hemos, de hecho, aquí en la zona occidental hemos tenido ya un año. El año pasado tuvimos enseñanzas en línea, en Facebook. Entonces, algunos de ustedes estuvieron participando y estuvimos hablando de la importancia de estos dos ministerios y la urgencia que hay de poder establecerlo. ¿Sabes por qué me digo esto? ¿Sabes por qué me digo esto? Porque yo me he dado cuenta que un diácono es un llamado de Dios. Y uno tiene que ser consciente de prepararse lo mismo para un diaconado. Entonces yo me he dado cuenta de eso, que no es correcto hacer lo que estamos haciendo. De que tal vez van a servir a las mesas y un servicio en la Santa Cena es un servicio de un diaconado, no es de cualquier persona, es una persona. Que solo si los hermanos se queden viendo y digan, no están bien hacer la Santa Cena. Yo no sé también, hermano, eso no es correcto. ¿Estás seguro que solo un diácono puede servir la cena? Sí, así lo dice la Biblia. Bueno, tened cuidado ahí, hermano, porque eso no es así. Bueno, explico. Sí, o sea, mejor ahí sería un punto muy importante hacer cuál es la base escritural para que solo los diáconos puedan servir la Santa Cena. O sea, en ese caso usted tendría que darme mi evidencia de dónde la escritura enseña eso. Entonces yo le digo que no la hay, pero si usted me muestra un texto donde se dice que solo los diáconos pueden servir la cena, yo le digo que me lo dé. Y así podemos hacer los cambios Yo necesarios. tengo un estudio que lo voy a buscar en la casa y se lo voy a enseñar. Excelente. Oye. ¿Sabe por qué es importante, hermano? Ah, sí. Porque esa es una declaración muy, muy grande. Sí. Sí, decir que solo los diáconos pueden servir la cena es una declaración muy grande y también tiene que tener base bíblica. Buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, ¿por qué? Déjeme traducir un poco de mano. Vale. Yeah, brother was saying that he had the idea that only the deacons can serve the Lord's Supper. And he says, the Bible teaches that only the deacons can serve the Lord's Supper. So I said, well, what does the Bible say about it? And he goes, oh, I have to tell you. I said, okay. And I said that I am sure that God is teaching that only deacons can serve the Lord's Supper. Right, yeah. Oh, and if you look at the example in Corinthians when it talks about the breaking of bread, it doesn't mention anything about deacons. It just says, and if you remember, as they were gathered together there, it would have been the whole congregation that was gathered together. And so he said, as you break bread, he's speaking to these people. Sí, bueno, hablaba con el hermano que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Y de hecho, es el hermano que a la luz de la Escritura no hay algún ejemplo ni un mandamiento donde se vea que solo los diáconos pueden servir la cena del Señor. Ahora bien, también puede haber una confusión en lo que enseña Hechos capítulo 6. Porque Hechos capítulo 6 habla del servicio que tienen que hacer los diáconos para servir a las viudas, a las mesas, a las viudas. O sea, ese es un contexto distinto a la cena del Señor. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Le digo, hermano, si usted tiene esa concepción y lo ha leído, lo ha estudiado, tráigalo, lo leemos, pero de verdad le digo que sí, que no. Ahora, una pregunta. Quiere decir que en las iglesias, no solo en nosotros, porque hay iglesias, está toda la membresía, hay digamos 100 personas, y viene el que da la apertura, al culto, y viene dice él, cualquier persona puede servir a la mesa, a cualquiera. Pero yo hay que es correcto, porque imaginen que llamen a una persona que esté mal espiritualmente, hermano, y lo llamen, tal vez a él qué sé yo, cualquier cosa, y lo llaman a un servicio. Eso es delicado también. Porque no cualquier persona. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Sí. Y yo creo que también podríamos ahí
que no es correcto eso. Estoy preguntando a ustedes que no es correcto que llamen cualquier gente, porque no saben. Mire, yo quiero un guía espiritual o un pastor, como quiera llamar. Él tiene que conocer a las personas. Él tiene que conocer a las personas, un guía para que, por ejemplo, puede decir así, decir, vale, un guía va conociendo a las personas y puede decir, por la verdad, veo que trae para predicar, por la verdad creo que trae para ir a evangelizar, por la verdad, así mire, un guía espiritual tiene que tener un cerebro, que Dios le dé inteligencia, sabiduría, para poder trabajar con la gente. Pero si solo llaman a la gente así, no, hermano, ¿qué te dice esto? Yo creo que estamos de acuerdo, hermano. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que aquellos que sirven, no solamente la cena, sino que aquellos que sirven presidiendo cualquier ministerio en la iglesia. No, pero es que la cena es diferente, no es desagradable. No es como estar terminando, es otra cosa. Okay. Es un servicio. O sea que si una persona no está bien con el Señor, no puede servir la cena, pero sí puede cantar. Mire, por digo yo O tienen que estar bien para ambos. Sí, es que mire, es personal. Sí, bueno, vamos a ir hablando de eso, pero yo creo que estamos de acuerdo en un punto. Y es el hecho de que todo el que sirve al Señor o preside delante de la iglesia necesita estar bien con el Señor. Y si en nuestras congregaciones se está dando eso, ¿verdad? Que cuando va a la cena, a ver quién quiere servir. Si está dándose eso no está bien. En la iglesia debe haber un orden establecido, ¿verdad? En el cual hayan personas ya destinadas a cumplir sus ministerios. Y que esas personas puedan prepararse espiritualmente para cumplir ese ministerio. Si no está pasando eso en sus congregaciones, sería muy bueno hablar con nuestros liderazgos. Por eso que el guía espiritual tiene que prepararse, tiene que dar rodillas, prepararse con el espíritu para que él sepa lo que está haciendo, porque no se prosperan. ¿Sí? Por muchos que trabajen así, nunca van a hacer nada. Pero de que cometen como obediencia al Espíritu Santo y de verdad, Dios conoce eso y trabaja, pero puede conocer, seguro que los demás. Claro, excelente. Yo creo que estamos en el mismo punto. Pero quedamos pendientes con ese estudio que mencionaba. Porque ¿verdad? Es una aceleración muy grande. Hermano William. Solo recordar que me habló de los Estados Unidos, que estos requisitos para ancianos, para nosotros en sí no tenemos que verlos tanto como requisitos, sino son cualidades que el Espíritu Santo hace. Yeah, he said that we can see mothers as brothers. So we see the children we have what he said that we probably have to see those as mothers as Christians. Amen. Now, ¿quieres seguir? Juan. Sí, hermano. Realmente el trabajo dentro de la iglesia es un trabajo donde todos venimos y estamos buscando consagrar, ¿verdad? Generalmente eso es lo que estamos buscando. Y cuando, por ejemplo, están sucediendo ciertas dificultades, nosotros también tenemos que tener un espíritu de mansedumbre y de poder ayudar a poder orientar, porque muchas veces nosotros podemos ser personas que estamos anhelando que las cosas se hagan bien dentro de la iglesia, pero no sabemos cómo decirlo y podemos llegar a, como decía la palabra, tener señorío, pero tenemos señorío en ciertas cosas en nuestra vida, pero descuidamos la otra. Entonces tenemos que tener ese espíritu, ¿verdad? Amén.
tenemos que tener ese espíritu de brindar apoyo, orientar, sabiendo lo que hemos escuchado. Amen. Yeah. We train from children, whether they're natural children or newborn in Christ. Sí, hermano, y ese apoyo, ese crecimiento espiritual debe ser como para nuestros hijos creciendo, como para aquellos recién nacidos en la fe. And we train with the goal of becoming an elder. Para que nuestros hijos en carnes, como nuestros hijos en la fe, algún día lleguen a ser ancianos de la iglesia. En El Salvador tenemos que corregir lo deficiente. A nosotros los misioneros, cuando vinieron más de 50 años, nos enseñaron a predicar, pero no a establecer iglesias. ¿Y cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Centroamérica o Latinoamérica? En Estados Unidos las iglesias tienen planes, tienen agendas y etcétera. Nosotros acá en Latinoamérica somos desordenados, no tenemos ni planes, ni tenemos ni siquiera una agenda de lo que podemos estar realizando. Yeah, Mark says that with this message and everything that we learned today, we have many things to set in order, as also Titus that we need to set in order some things. So it says that after 50 to 60 years that the church has been around, we must have a lot of things to set in order. Yeah, and it has to be a constant work. It has to be a work that you're consciously doing. Y el trabajo, hermanos, ese trabajo, esa tarea que tenemos de corregir lo deficiente, no debe hacerse un día sí, un día no. Debe ser constante. It has to be intentional. It can't just happen by itself. There has to be an intentional effort. Hermanos, establecer ancianos y diáconos en nuestra congregación no se va a dar por casualidad, de un día para otro, sino que debe haber un trabajo intencional para llegar a eso. There are some things you won't be able to control, whether the person desires to be an elder when they get older or not. Hay algunos aspectos que no vamos a poder controlar. Puede estar la guianza, el entrenamiento, pero ¿qué tal si ese alguien no anhela ser anciano? But even if you've trained that child up to be an elder and they don't want to be, Pero incluso, hermanos, si alguien no tiene el anhelo de ser anciano, pero ha sido entrenado para llegar a ser anciano, but they exhibit all the other characteristics, y muestra todas las cualidades de un anciano, the church is going to look so much prettier. sin duda, este hermano, aún no siendo anciano, va a vivir como un ejemplo. So much more growth and glorification of God. Y sin duda va a traer crecimiento en la iglesia y gloria a Dios. ¿O quién irá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios